El vacío guardaba una herida antigua, y las estrellas miraban con lentitud herida. La nave llegó como un susurro humano entre cadáveres de luz. La comandante Serrano bajó por la escotilla con las botas cubiertas de polvo estelar. No era su primera vez en planetas rotos, pero aquel paisaje tenía la calidad de un entierro, torres colapsadas que antes fueron tejido social, ríos cristalizados por radiación y árboles que ardieron desde dentro. El casco de la nave reflejaba un cielo taladrado por un nebular violeta, y la nave parecía pequeña frente a la enormidad del daño. Ella no buscaba gloria ni botín. Había otra urgencia más vieja y más humana, voces que no se escuchaban, latidos que se podían salvar. El equipo médico desplegó tiendas en un valle que los escaneos mostraban como el epicentro, bioestructuras semienterradas, placas de metal que habían intentado contener algo biológico. Allí, entre escombros, las primeras madres alienígenas aparecieron como columnas vivas, grandes, con pliegues que brillaban como pétalos y ojos que contenían constelaciones como si hubieran almacenado cielos enteros en su mirada. Eran lactantes en el sentido biológico, cuerpos que producían alimento para sus crías, no eran humanoides de fantasía, sino organismos complejos cuyos ritmos biológicos variaban en tiempo y textura. El primer encuentro fue silencio pesado, un intercambio de señales contenidas y miradas que medían intención. La comandante observó cómo los mediquines humanos, técnicas y enfermeras, trabajaban con instrumentos improvisados, conectando tubos de soporte, adaptando bombas de infusión para fluidos desconocidos. Su tarea no era violar, sino asistir, extraer con cuidado, administrar, masajear tejidos para aliviar la presión de glándulas colapsadas, todo desde una ética estricta que prohibía cualquier exploración sensacionalista. El acto más íntimo allí era clínico y urgente, no lúdico, salvar vidas. La doctora Cárdenas, jefe de campo, colocó una placa de reparación térmica sobre una madre cuyos pliegues respiraban con dificultad, y en ese gesto humano hubo una reverencia tácita que trascendió culturas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. No todo era biología. Había huellas de violencia, drones caídos con insignias de un viejo imperio, manos mecánicas rotas sosteniendo instrumentos de control. La ciudad había recibido castigo. Los sensores encontraron pequeñas cámaras de contención con residuos de una sustancia que alteraba patrones reproductivos. ¿Fue una guerra por recursos? ¿Un experimento que salió mal? Nadie en la nave tenía una respuesta clara, pero la evidencia apuntaba a abandono y a un acto deliberado de borrado, archivos destruidos, semilleros quemados, y madres que habían sido dejadas para morir. Serrano recordó una transmisión que no llegó, su hija que cantaba en una grabación vieja, una pieza de piano que sonaba en bucle en su memoria. Aquella melodía se había convertido en su brújula en los momentos más fríos. La memoria fue pequeña y punzante, un ancla que explicaba por qué seguía entrando en los huecos del universo para tocar manos ajenas que necesitaban consuelo. El universo contuvo el aliento. Los equipos desplegaron módulos de observación y un puesto de mando móvil. La comandante estableció un perímetro ético, se permitiría documentar para pruebas, pero cualquier exposición pública debía proteger a los vivos primero. Entre ellos, los humanos no eran dioses, eran técnicos con herramientas, con historias, con limitaciones. Pero tenían algo que a menudo faltaba en imperios fríos, la disposición de tocar, de quedarse, de cargar a otro. Esa capacidad manual, esa empatía práctica, sería la moneda que pagaría la supervivencia en las semanas por venir. Los primeros intentos de alimentación asistida fueron torpes. Los biomas alienígenas necesitaban soluciones creativas, bombas que modulaban pH, sondas que respetaban tejidos, materiales humanos reprogramados para contener lactancia con fórmulas temporales. Cada ajuste era una apuesta. Cada éxito, un milagro menor. Cada fracaso, una advertencia. Los humanos no rezan. Actúan. En la primera noche, la comandante caminó por las tiendas médicas bajo un cielo que chispeaba estrellas como agujas. Las madres dormían,
Los neonatos respiraban en contenedores tibios y el equipo rondaba con cafés fríos y manos firmes. Había una sensación de fragilidad tan grande que cualquier ruido podía parecer una condena final. Serrano apoyó la palma en el casco de un clon de atención respiratoria y sintió, por un instante, la cadencia de un latido que no era el suyo. Esa sensación la mantuvo despierta y movilizada. La empatía no era sentimentalismo, era un motor táctico y emocional. El silencio se rompió con un pitido, un sensor detectó movimiento lejos, hacia las ruinas. No era fauna local, eran huellas de patrullas, signos de que el pasado no había renunciado a regresar. La nave debía prepararse. Salvar era exponerse. La comandante cerró los ojos un momento y dejó que la memoria de la música le enseñara calma antes de llamar al equipo. Actuar requeriría más que manos curativas, requeriría astucia. El universo contuvo el aliento. Setup. El amanecer sobre el valle fue raro, una mezcla de luz fría y un brillo interior que parecía emanar desde la propia tierra herida. Bajo esa luz, la verdad emergió a través de escaneos. El imperio había experimentado con control natal como una forma de dominación, privar, alterar, aniquilar la semilla de la población para hacerla dócil. Había evidencias de cámaras que regulaban producción biológica, de residuos que inflamaban tejidos, de microcircuitos incrustados en partes reproductivas. La humanidad había llegado tarde, pero no lo suficiente como para que todo estuviera perdido. Serrano organizó las tareas con la precisión de quien sabe que cada minuto pesa. Una la manejaría la bioestabilización, otra, la logística de recursos, una tercera, la seguridad pasiva ante cualquier agresión. El componente médico era singular. Comprender la lactancia alienígena requería amalgamar conocimientos de neonatología humana, biología comparada y una intuición que solo la práctica directa puede forjar. Los humanos inventaron adaptadores con lo que había, partes de bombas de infusión, membranas sintéticas, productos lácteos humanos reconfigurados para controlar osmolaridad y nutrientes. No era perfecto, pero funcionó. La comandante caminó entre camillas improvisadas, observando, corrigiendo, instruyendo. Sus manos se movían con hábito y rapidez. Su capacidad para manejar el contacto directo, apretar una articulación, calentar una membrana, masajear un conducto tenso, fue la lección que los diseñadores de armas nunca aprendieron. La destreza para sanar es una forma de poder. La humanidad, en esos momentos, demostró que la superioridad no residía solo en cañones, sino en la voluntad de tocar lo quebrado. Los alienígenas, por su parte, reaccionaban de formas distintas según su historia cultural. Algunos rechazaban el contacto humano con temor, otros permitían, incluso pedían, asistencia. Aprendieron a comunicarse a través de pulso, olor y patrones de color. La comandante entendió pronto que no bastaba con tecnología, había que ofrecer rituales que respetaran la dignidad alienígena, una cubierta de hojas reconstituida, una canción humana adaptada a sus ritmos. Un espacio físico que honrara sus costumbres. Aprender, en ese terreno, era un acto de humildad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Pero la política no se siguió sin fricción. Desde la Tierra llegaban transmisiones con tonos pragmáticos, aprovechar el acontecimiento como oportunidad diplomática, publicar informes que aumentaran prestigio, mandar refuerzos que prometían seguridad pero con agendas. Serrano luchó por mantener la autonomía de la misión médica, salvar primero, politizar después, ordenó en voz baja. Esa decisión fue costeada en noches de insomnio, pero consolidó la ética del campamento, se priorizaría la vida. Hubo pequeños triunfos que alimentaron la moral, un nido de neonatos que por primera vez se prendió a una válvula adaptada, una madre que recuperó tono tras una operación menor y palideó de alivio cuando su cría succionó. Esos momentos eran arranques de alegría contenida, victorias íntimas que paralizaban la respiración de todos los presentes. Serrano, mirando a su equipo, sintió orgullo y una amenaza simultánea. Mientras más vidas salvaban, más llamarían la atención de aquellos que preferirían borrar las pruebas.
Los humanos aprendieron rápido a interpretar el lenguaje del tacto biológico alienígena, un masaje lateral liberaba secreciones, un cambio en la frecuencia de pulsos calmaba la lactancia. Un ritmo humano repetido en la palma inducía tranquilidad. Estas prácticas no eran triviales, representaban la síntesis de empatía y técnica que la humanidad desplegaba instintivamente. Era trabajo manual, a veces sucio, siempre personal. Era lo que los hacía efectivos. Los humanos no rezan. Actúan. Una noche, la radio del puesto de avanzada captó una transmisión corta y encriptada, fragmentos de una orden imperial. Decía poco, pero suficiente para encender alarma, erradicar pruebas y a los testigos. No era casualidad. Lo que la humanidad había recogido allí era evidencia peligrosa sobre crímenes biopolíticos. Defenderlo implicaría enfrentarse a un poder que dispuso de flotas y de recursos. La comandante reunió a su núcleo y habló menos de estrategia militar que de responsabilidad. Tenemos vidas aquí, dijo. No solo mostramos lo que ellos hicieron, mostramos que hay quien se niega a repetirlo. Sus palabras convencieron por sencillez y claridad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Entre las tareas cotidianas hubo un momento de ternura. Una enfermera humana, con manos rudas de talleres y vida dura, interpretó una nana humana a un neonate alien que dormía con respiración irregular. La melodía, simple y llena de memorias, tuvo un efecto que nadie esperaba. El pequeño ajustó su ritmo y exhaló un sonido que correspondía a algo así como un suspiro de alivio. Fue una señal pequeña, pero simbólica. En la mezcla de culturas, la música humana tenía poder de curación. Serrano anotó aquello mentalmente. La humanidad ofrecía no solo tecnología, sino símbolos y cuidados que conectaban en niveles que la frialdad imperial desconocía. El equipo enfrentó problemas de logística, filtros agotados, reactivos que fallaban, temperaturas extremas. Construyeron calendarios de turnos que permitían a los más jóvenes aprender de los veteranos. Las conversaciones se volvieron clases improvisadas sobre anatomías extrañas y cómo abordarlas con respeto. Cada persona se transformaba, la obstinación científica se suavizaba con compasión y la compasión adquiría estructura científica. El universo contuvo el aliento. Mientras tanto, en las sombras del sistema, drones de recolección imperial patrullaban con discreción. No habían atacado todavía, pero sus firmas aparecían y desaparecían, como si evaluaran. Serrano sabía que el choque inevitable llegaría si no se tomaban medidas. Los humanos comenzaron a preparar defensas pasivas, camuflaje para los biobancos, rutas de evacuación para neonatos, protocolos de destrucción segura de datos que comprometieran a colonias enteras si eran capturados. Todo esto se hizo con la urgencia que da la conciencia de fragilidad. En la mañana en que un grupo de madres recobró fuerza suficiente para moverse, Serrano ordenó una acción arriesgada, llevar a las crías a un sitio más seguro, una cavidad subterránea que las protegiera de radiación residual. La maniobra se ejecutó durante 3 horas, al filo del cansancio. Fue una lección de cooperación, las manos humanas que cargaron cápsulas, las membranas que susurraban, la respiración sincronizada. Cuando la última cápsula quedó dentro del refugio, el equipo respondió con un silencio de victoria, y con una certeza terrible, habían empezado una escalada que tendría precio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La noticia de la operación se filtró. No por decisión humana, sino porque uno de los canales de ayuda regional, infiltrado por agentes imperiales, registró movimiento. En menos de una semana, una sombra en el cielo se convirtió en línea de puntos, una flota menor apareció en las órbitas exteriores, estudiando, evaluando. Quienes enviaban la flota no estaban allí para negociar, su programación buscaba eliminar testigos. La comandante Serrano no buscó pelea. Buscó asegurar corredores de vida. La primera escaramuza fue una prueba, drones de intercepción intentaron cortar las rutas de evacuación, y los equipos humanos emplearon estrategias de distracción que mezclaron técnica y riesgo.
Se enviaron señuelos electrónicos y a la vez se usaron maniobras de reparación rápida para mantener activos los bioreactores. Fue en una de esas misiones donde sucedió el sacrificio. Miguel López, jefe de logística y amigo, se quedó atrás para reconfigurar un generador crítico. Una ráfaga de radiación no alcanzó. Aún así, manual en mano, cerró las válvulas, puso en marcha los relés y, con el rostro encendido por el frío de la muerte, sonrió. Su último acto permitió que la última cápsula con neonatos atravesara el corredor. Los que llegaron a verlo recordarían sus dedos como si fueran de mármol, firmes, hasta el último latido. Los humanos no rezan. Actúan. La pérdida dejó cicatrices. En el funeral improvisado, una bandera humana quemada se extendió como manta sobre la caja, un gesto simple, humano y profundamente simbólico. Serrano tocó la tela con pulgar tembloroso y sostuvo el recuerdo del amigo, un eco de una risa y un nombre que ahora formaba parte de la memoria colectiva del campamento. Esa noche, el sonido de una caja de resonancia improvisada tocó la vieja nana que Serrano cargaba en su memoria, y las lágrimas se mezclaron con polvo estelar. Fue un momento de dolor que recordó a todos por qué luchaban, no por gloria, sino por las pequeñas voces que no habían podido hablar aún. El universo contuvo el aliento. La respuesta imperial escaló. No enviaron flotas completas, enviaron artefactos de negación, bombas de datos que corrompían registros, unidades diseñadas para desactivar bioconductos, equipos de limpieza que borraban evidencia. Enfrentarse a ellos significaba combinar la astucia humana con tecnología robada, improvisada y, sobre todo, con la voluntad de exponerse. Serrano organizó un plan audaz: documentar y transmitir al espacio libre la evidencia biopolítica mientras defendían el perímetro. Era, en esencia, una operación de memoria. Recordar, pensó Serrano, era la forma más potente de resistencia. El asalto final de esa fase ocurrió una madrugada sin luna. Explosiones lejanas delinearon el contorno de la ciudad como una boca encendida. La comandante lideró una retaguardia que permitió a civiles alienígenas y neonatos trasladarse hacia una flota de transporte que aguardaba a una distancia segura. La escena fue caótica y bella: manos humanas cargando cápsulas, madres alienígenas que, con gesto extraño, depositaban a sus crías en los transportes mientras se cubrían con membranas protectoras. Serrano vio a una madre besar la frente de su cría con algo que parecía una plegaria. Fue un instante capturado por miles de recuerdos posibles: la maternidad improvisada, la confianza depositada en manos extrañas, la solidaridad que atraviesa especies. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Aquel día la mitad del campamento se salvó. La otra mitad quedó atrás. La comandante cargó sobre sus hombros la culpa operativa de quienes quedaron en tierra. La responsabilidad de la decisión era un peso físico: cada ruta que abrió significó una vida que no pudo llevar. Esa noche, en soledad, Serrano permitió que la memoria la tocara una vez más: un recuerdo infantil, la voz de su madre cantando, la sensación de una mano tibia sobre la frente. Fue un ancla que convirtió la culpa en combustible. Ella no permitiría que el sacrificio de Miguel ni de tantos fuera en vano. Los humanos no rezan. Actúan. Mientras los supervivientes se reorganizaban en naves de transporte, las pruebas que habían logrado enviar comenzaron a transmitirse por redes libres: imágenes de laboratorios, registros de órdenes imperiales, datos que mostraban la intención deliberada de controlar y anular poblaciones. La narrativa cambió: la opinión pública, la real humanidad fuera del sistema, comenzó a prestar atención. Sin embargo, la guerra informativa no fue instantánea victoria. El imperio tenía adeptos y aliados, y la respuesta fue doble: militar en los cielos y política en los foros. La comandante entendió que el triunfo tendría que ser doble: salvar vidas y cambiar la percepción de la galaxia. El universo contuvo el aliento. En un gesto que combinó audacia y riesgo moral, Serrano autorizó una transmisión abierta desde la plataforma central: imágenes de neonatos, testimonios de médicos y la exposición de los artefactos de control.
La señal atravesó el vacío y llegó a colonias que, hasta entonces, habían tenido silencio cómplice. La reacción fue inmediata: indignación, movilización y, sobre todo, un rechazo a la idea de que una civilización pueda decidir quién merece existir. Los aliados comenzaron a emerger de los rincones del espacio, no con flotas enteras, pero sí con apoyo político y recursos médicos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Sin embargo, la victoria en el terreno requería una maniobra decisiva. Denunciar no alcanzó, había que rescatar lo que quedaba y proteger las pruebas físicas. Planear esa maniobra fue un acto de artesanía humana. Serrano organizó equipos mixtos, hackers que sobrescribían protocolos imperiales, médicos que calibraban bombas de bioseguridad y tácticos que diseñaban rutas de extracción. La máxima era evitar enfrentamientos masivos pero asegurar corredores humanitarios. La noche previa al movimiento final, los sobrevivientes cantaron en sus lenguas. Fue un canto que mezclaba dolor y esperanza, una liturgia de quienes habían decidido mantener sus especies vivas. El universo contuvo el aliento. Llegó el asalto final, una operación multidimensional que mezcló la brutalidad de la guerra con la bondad precisa de la medicina. La maniobra fue orquestada como una coreografía improvisada, naves pequeñas que navegaron por corredores de polvo, equipos en frágiles trineos magnéticos que cruzaron llanuras de ceniza, y transmisiones encriptadas que confundían sensores. No se trataba de embestir con fuerzas superiores, sino de doblar la ventaja humana, conocimiento del terreno, habilidad manual y la voluntad de exponerse por la vida ajena. El cielo se partió en líneas luminosas cuando los primeros interceptores imperiales intentaron cerrar el espacio aéreo. Las explosiones no eran solo fuego, eran metal que crujía y un olor a ozono que subía desde los motores dañados. Serrano observó desde la cubierta de comando con la calma fría de quien ha tomado decisiones imposibles y las ha hecho realidad. No gritó órdenes para hacerse ver, cada instrucción fue un gesto, cada gesto un cerebro sincronizado. Sus hombres y mujeres, jóvenes técnicos, enfermeras veteranas, hackers con dedos manchados de tinta y grasa, movieron equipos con la precisión de relojeros en medio de la tormenta. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El elemento decisivo fue humano y pequeño, un equipo médico que escaló una plataforma central donde se guardaban los archivos imperiales que documentaban los crímenes. Sus manos trabajaron en paralelo con las de los hackers, mientras uno abría un puerto sellado, la otra soldaba una réplica de seguridad. Era una coreografía de dedos, de respiraciones contenidas, de tacos de soldadura y sudor. Los defensores imperiales enviaron unidades de limpieza, pero encontraron no solo resistencia armada sino una muralla moral, mujeres y hombres que, colocando sus cuerpos entre las máquinas y los neonatos, dijeron con hechos que aquello no sería borrado. Los humanos no rezan. Actúan. En el centro de la contienda sucedió una escena que quedaría en las memorias como símbolo: una madre alien se plantó entre una rampa de carga y los explosivos que buscaban destruirla. Con movimientos lentos e imponentes colocó su propio cuerpo sobre las cápsulas donde manaban los neonatos, y sus pliegues resonaron como una armadura de carne. Los humanos a su alrededor, sin pensarlo, formaron un círculo con camillas vacías y herramientas improvisadas, creando una barrera que confundió a los atacantes. La imagen, una criatura protegida por manos humanas, fue transmitida en tiempo real por una red libre, y llegó a ojos que no sabían hasta entonces que era la responsabilidad colectiva. El universo contuvo el aliento. La batalla fue también de detalles: una enfermera que, con las manos temblorosas, reactivó un soporte vital a punto de fallar, un ingeniero que, arrodillado en el barro, aisló un conducto que filtraba toxinas y salvó la vida de una nidada entera, un grupo de jóvenes que, en silencio, cubrieron con mantas térmicas a madres febriles mientras el fuego explotaba a distancia. Los gestos, simples y a la vez heroicos, componían la defensa más sólida, la humanidad tocando vida una y otra vez. La comandante ordenó una maniobra de distracción: un convoy de drones simuló una retirada en una dirección para atraer fuego enemigo.
mientras por otra vía se aseguró el archivo central y los transportes partieron con la carga más preciosa. La ejecución fue imperfecta. Hubo retrasos, hubo pérdidas. Pero hubo también salvaciones en masa, cientos de neonatos que, gracias a la sincronía humana, comenzaron su viaje hacia módulos seguros. Las imágenes de las cápsulas elevándose entre columnas de polvo y fuego fueron capturadas en calidad brutal. El mundo las vio y no pudo quedarse indiferente. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la confrontación llegó a su punto más crítico, el Imperio desplegó un arma de negación, campos de interferencia capaces de saturar sensores y apagar sistemas de soporte. Los técnicos humanos, con habilidades nacidas del apuro y del ingenio, improvisaron contramedidas mecánicas. En la oscuridad electrónica, se volvieron a las manos y a la vista. Un técnico sujetó con fuerza una línea de suministro de oxígeno mientras otra reparaba con alambre y cinta un sello roto. Eran actos elementales que, realizados en masa, recuperaban la vida. La pérdida fue costosa. Al amanecer, tras la peor noche, el paisaje tenía nuevas gargantas, cráteres, columnas de metal retorcido, y la marca de cuerpos que ya no respirarían. La comandante caminó entre ellos, tocando cascos, nombres escritos en un papel humedecido por la lluvia cósmica. Cada pérdida era un motivo para seguir, no una razón para renunciar. Serrano sabía que el costo había sido alto, pero la moral de su equipo se mantuvo porque la acción humana había probado su preferencia por preservar sobre destruir. Esa preferencia, pensó, era la forma más nítida de superioridad. Los humanos no rezan. Actúan. En las horas posteriores a la refriega, las pruebas recuperadas comenzaron a circular con fuerza. Archivos que demostraban la intención genocida del imperio llegaron a redes coloniales, a parlamentos de sistemas neutrales y a comités éticos. La evidencia no solo mostraba crímenes, mostraba también la respuesta humana, como se había inventado, con herramientas prestadas y manos decididas, una red de soporte capaz de amortiguar la destrucción. La narrativa cambió de tono, lo que había sido una acusación abstracta se convirtió en testimonio visual, en gritos grabados, en imágenes de neonatos que respiraban. El universo contuvo el aliento. El imperio intentó frenar la marea informativa con campañas de desinformación, pero la humanidad había aprendido a narrar desde el terreno. Voces de científicos, de madres alien, de técnicos humanos, hablaron sin oropeles. La verdad demostró ser resistente. Y cuando llegaron los aliados, pequeñas flotas de sanción, misiones médicas, delegaciones científicas, no fue porque la humanidad tuviera la flota más grande, sino porque había forjado la narrativa que obligó a otros a actuar por convicción y no por cálculo. El punto final del clímax fue una maniobra de salvamento que combinó todo. Una flota aliada en retirada llevó a un grupo de colonos a un refugio neutral. Mientras Serrano supervisaba la destrucción controlada de artefactos imperiales para que no cayeran en manos equivocadas. La operación tuvo un costo simbólico, quemaron registros que, por seguridad, no podían arriesgar a ser reinterpretados, pero guardaron duplicados en redes imposibles de borrar. Fue una victoria con márgenes de ambigüedad, se ganó en pruebas y se pagó en ceniza. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En el postcombate, la comandante se permitió un instante íntimo, se acercó a una cápsula vacía, tocó la visibilidad empañada y dejó que la memoria de Miguel, de la nana de su hija, y de tantas manos que se habían unido, llenara su pecho. Su cuerpo estaba cansado y su alma dolida, pero había una certeza que la mantenía firme, la humanidad había actuado como nadie esperaba, no para dominar, sino para sostener. Esa certeza sería la semilla del siguiente acto, reconstruir no solo cuerpos, sino confianza y alianzas. El universo contuvo el aliento. El amanecer después de la tormenta tuvo la textura de un lavado lento, luz filtrada por polvo que teñía todo de dorado. Las heridas del paisaje parecían menos terribles con la distancia de la noche, no porque hubieran sanado, sino porque la claridad permitía medidas más firmes. Los hospitales de campaña se reorganizaron en centros de rehabilitación.
Los neonatos, muchos de ellos aún pequeños como semillas, comenzaron a recibir equipos adaptados y, con el tiempo, a estabilizar sus ritmos. Las madres, algunas con secuelas, recibieron cuidados prolongados y rituales de dignidad que los humanos ayudaron a restituir. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Las instituciones comenzaron a formarse sobre la base de lo que la misión había descubierto: institutos de bioética interplanetaria, protocolos de protección a colonias vulnerables, comités que incluían voces alienígenas representativas. Lo que comenzó como una operación de emergencia evolucionó hacia una estructura permanente de cooperación. El campamento que Serrano había comandado se transformó en un núcleo de enseñanza. Los estudiantes venían a aprender manos, técnicas y, sobre todo, la manera en que la humanidad mezclaba ciencia con cuidado. Hubo momentos de memoria y homenaje. En una plaza improvisada se alzó un monumento sencillo, una placa con nombres y una placa con un código QR que conducía a los archivos públicos. Las ceremonias no fueron triunfalistas, fueron actos de reconocimiento. La comandante participó en todas como observadora discreta, sabiendo que el liderazgo más profundo consiste en permitir que otros tomen la palabra. El recuerdo de Miguel fue colocado entre los primeros: su nombre, una fecha y una breve frase: dio su tiempo para que otros tuvieran futuro. El universo contuvo el aliento. Un ancla de humanidad volvió a surgir en la memoria de Serrano en una tarde de reparación, un sonido leve, como las teclas de un piano, que alguien tocó en una nave de transporte para calmar a los neonatos. La cadencia era la misma que la de la grabación de su hija, la que había guardado como brújula. Tuvo la fuerza de una señal de que lo pequeño, una canción, una caricia, podía resistir la erosión del cosmos. Serrano cerró los ojos y dejó que ese recuerdo la anclara. Los seres a los que habían salvado no eran solo datos, eran voces que podrían cantar. Los humanos no rezan. Actúan. Biológicamente, algunos neonatos necesitaron cuidados prolongados, sustitutos nutricionales creados por equipos mixtos, terapias de estimulación sensorial que mezclaban vibraciones humanas con patrones de luz alienígena, y técnicas de masaje adaptado que estimularon reflexos vitales. Fue un trabajo lento, artesanal. Pero cada pequeño progreso tenía el sabor de un triunfo colectivo: una criatura que aprendía a buscar alimento, una madre que recuperaba la fuerza para erguirse. Un intercambio cultural que nacía de la necesidad y se volvía un capital de respeto mutuo. Las escuelas empezaron a integrar nuevos currículos, anatomías comparadas, ética interespecies y prácticas de cuidado. Las universidades recibieron estudios de campo y numéricas que, antes, hubieran sido imposibles. La lección que se quedó fue simple y profunda: el conocimiento sin empatía se vuelve herramienta de opresión, la empatía sin conocimiento se vuelve gesto ineficaz. La humanidad, al combinar ambas cosas, había demostrado un modo de superioridad que consistía en salvar y enseñar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Hubo reconciliaciones también. No todas las relaciones fueron fáciles, ni todos los conflictos desaparecieron. Algunos colonos alienes guardaron recelos, algunos humanos cuestionaron costos y prioridades. Pero los lugares que más se habían comprometido con el cuidado se convirtieron en modelos de cooperación, asambleas mixtas, programas de intercambio de cuidadores y redes que permitían que una crisis en un sistema se convierta en un llamado para la comunidad galáctica. Serrano, al final de su rotación, participó en una ceremonia sencilla: entregó su insignia de mando a una representante local, una mujer alien cuyas manos habían aprendido el gesto humano de envolver y proteger. No fue un retiro heroico, sino una transferencia de responsabilidad. La comandante sabía que la semilla que había plantado necesitaba raíces locales para crecer. Antes de irse, caminó por los corredores de la clínica, tocó cascos, sostuvo manos, y dejó una vez más que la memoria la anclara, el recuerdo de voces, de nombres, de risas que empezaban a volver. El universo contuvo el aliento. La última imagen de la colonia antes de que su nave partiera fue una escena de cotidianeidad reconstruida: niños humanos y alien jugando en un campo reconstituido,
madres compartiendo técnicas de alimentación, técnicos que enseñaban a hijos a soldar pequeñas piezas. La cámara graba manos que enseñan y aprenden, rostros que se relajan y la comandante observando desde la cubierta cómo se disuelve la línea entre Salvador y compañero. En esa imagen estaba el futuro que habían comprado con dolor y con entrega. Los humanos no rezan. Actúan. En el viaje de regreso, Serrano dejó que la posibilidad de orgullo la atravesara sin jactancia, orgullo por un equipo que había decidido actuar cuando otros decidieron mirar. Orgullo por una especie que mostró que su superioridad podía residir en la capacidad de sostener lo frágil. También permitió que la memoria del costo la acompañara, los nombres, los rostros, la nana que en voz quedísima todavía la sacudía en la noche. Esos recuerdos eran los que harían que, donde fuera necesario, la humanidad volviera a tender la mano. El universo contuvo el aliento. Cuando la nave se disolvió entre las franjas de polvo estelar, Serrano miró por última vez el punto debilitado del mapa que ya no era solo suyo, era de todos. En el interior de su pecho, como un tambor, latió la certeza de que aquello que habían hecho cambiaría el modo en que la galaxia pensaba sobre la vida, no como recurso, sino como obligación moral. Y en esa transformación, la humanidad encontró una forma de grandeza diferente, nacida del tacto, del riesgo y de la persistencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.